Entonces, como les estaba comentando, aquí ¿qué falta? Para nuestra expresión para obtener la caída de voltaje del capacitor para el sistema subamortiguado, faltaría la tangente a la menos 1 de la frecuencia natural amortiguada entre sigma. La frecuencia natural amortiguada es igual a 3000. Aquí lo voy a poner. Entonces tendría que obtener la tangente a la menos 1 de 3000 entre 980.39. Y yo les recomiendo que pasen su calculadora a modo radianes, porque nos conviene más tener el resultado en radianes. Y ahorita les explico por qué. Entonces tendría 3000 entre 980.39, lo cual me da, la tangente a la menos 1 de dicha división sería igual a 1.25 radianes. Aquí está. 1.25 radianes. Recuerden, su calculadora debe estar en modo radianes para poderlo calcular de esta forma. ¿Y por qué nos conviene tenerlo en radianes? Porque la frecuencia angular omega, sus unidades de medida, está en radianes por segundo. El tiempo está en segundos. Entonces, al multiplicar la frecuencia angular omega por el tiempo, me daría en radianes, lo cual sí se puede sumar con 1.25 radianes. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y ya puedo simplificar la raíz cuadrada. Entonces tendría que v de t es igual a 62.500 más 81.69. 62.500 más 81.69. Y le aplico la raíz cuadrada, me da 250.16. Y aquí tendría 250.16 por e a la menos 980.39t. Por el seno de 3000 radianes por segundo por t más 1.25 radianes. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Recuerden, si tienen alguna duda de todo este procedimiento, no pregunten sin timidez, sin desconfianza, y se puede repetir toda la explicación. Lo dejo, espero sus dudas, preguntas. ¿Comentarios? ¿A poco no les gusta más análisis que teoremas? Y no es que teoremas sea mala materia, pero no es tan divertida como análisis. Les decía que yo siempre que llego a esta clase, llego todo desanimado. Pero ya que estoy viendo esta clase, otra vez la energía me vuelve al cuerpo. Es que teoremas es estar repitiendo cosas una y otra vez. Tiene su chiste, pero es de mucha talacha. Es fácil, muy talachudo, o sea, termina uno aburrido. Entonces, sigamos con esto. Muy bien, entonces ya, gracias a todo esto, ya obtenemos la caída de voltaje, la expresión para la caída de voltaje en el capacitor. Pero ustedes dirán, ¿qué significa el tener una expresión como esta? Bueno, si la miran si le dan un primer vistazo, en sí no nos está diciendo nada. Pero nosotros sabemos que para el caso poco amortiguado o subamortiguado, la función que define v de t va a oscilar. Y lo que no va a oscilar. Entonces, lo que a mí me importaría saber son los picos máximos y mínimos de dicha función que está oscilando. ¿Y cómo nosotros podemos sacar los picos máximos y mínimos para una onda representada por una función seno? Pues, si el argumento de la función seno tiene los siguientes valores. En este caso, yo quiero que seno la función seno nos dé los valores más 1 o menos 1. Porque sabemos que si la función seno es igual a más 1 o menos 1, nos está definiendo los picos máximos y los picos mínimos. Lo voy a anotar aquí, esta aclaración. 3000 por t más 1.25 radianes. Debe ser igual a más o menos 1. ¿Y cómo nosotros obtendremos más o menos 1? Si el argumento de la función seno es igual a lo siguiente. 3000 t más 1.25 radianes. Si es igual a 1 medio de pi, a 3 medios de pi, a 5 medios de pi, a 7 medios de pi, a 9 medios de pi, siguiendo ese orden. Cuando el argumento de la función seno sea igual a 1 medio de pi es más 1. Cuando sea igual
el argumento de la función seno sea igual a 3 medios de pi es menos 1. Cuando el argumento de la función seno sea igual a 5 medios de pi es más 1. Y así, dependiendo a qué es igual el argumento de la función seno, vamos obteniendo los picos máximos y mínimos de la función. En este caso, yo voy a primero igualar el argumento de seno, al argumento de la función seno a 1 medio de pi. De tal forma, pero aquí ya no tengo suficiente espacio. Voy a continuar en la siguiente hoja. Entonces tendría el 3000t. Como les decía, voy a igualar el argumento de la función seno a 1 medio de pi. Tendría 3000t más 1.25 radianes. 3000t más 1.25 radianes, que es igual a 1 medio de pi. Entonces, cuando yo despeje el tiempo de esta expresión, yo sabré el instante del tiempo para el cual obtengo el primer máximo, o el primer pico, en este caso, positivo, porque sabemos que con 1 medio de pi para la función seno, con el argumento de 1 medio de pi para la función seno, obtendremos un más 1. Entonces, yo voy a despejar al tiempo. Tendría el tiempo es igual a... sería 1 medio de pi menos 1.25 radianes entre 3000. Y yo lo hice así. Miren, está sumando, pasa restando. Está sumando, más 1.25 radianes, pasa restando. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces el tiempo sería igual a, y recuerden, pi está en radianes para que se pueda sumar algebraicamente con 1.25 radianes. Entonces tendríamos 3.1416 entre 2, que es 1.57, menos 1.25 entre 3000. Lo cual me da 1.069 por 10 a la menos 4. 1.069 por 10 a la menos 4 segundos. También, ¿cómo podrían escribir este tiempo? Lo podrían escribir de la siguiente forma: 0.1069 milisegundos. Milisegundos. Recuerden que mili es por 10 a la menos 3. Porque 1.069 por 10 a la menos 4 es igual a 0.1069 por 10 a la menos 3. Dejen checo que todo esté bien. Sí. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces vamos a calcular el segundo tiempo para el cual volvemos a tener un pico máximo. Para que yo tenga un segundo pico máximo, ¿a qué debe ser igual el argumento de la función seno? Bien, nuestro primer pico máximo es 1 medio de pi. Nuestro primer pico negativo es en 3 medios de pi. Nuestro segundo pico máximo es en 5 medios de pi. Entonces, este argumento de la función seno debe ser igual a 5 medios de pi para que tengamos un segundo tiempo máximo. Entonces, tenemos 3000 t más 1.25 radianes, que es igual a 5 medios de pi. Entonces t es igual a 5 medios de pi menos 1.25 entre 3000. Y esto es igual a 5 por 3.1416 entre 2 menos 1.25 entre 3000. Y esto me da 2.2 por 10 a la menos 3 segundos. 2.2 por 10 a la menos 3 segundos. Que sería igual a 2.2 milisegundos. Milisegundos, ya está. Y podría obtener el tercer pico máximo. Entonces yo tengo el primer pico máximo con un argumento para la función seno de 1 medio de pi. El segundo pico máximo con un argumento de la función seno de 5 medios de pi.
el tercer pico máximo para el argumento de la función seno sería cuando este es igual a ¿cuánto? A 9 medios de pi. Y lo voy a poner aquí. Cuando 3000 por t más 1.25 radianes sería igual a 9 medios de pi. Obtengo el tercer pico máximo. Y sería igual a 9 medios de pi menos 1.25 entre 3000. Y esto me da 9 por 3.1416 entre 2, me da 9 por 3.1416 entre 2 menos 1.25 entre 3000 sería igual a 4.29 por 10 a la menos 3 segundos. 4.29 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, que es igual a 4.29 milisegundos. Y ya calculé los instantes del tiempo para los cuales obtengo picos máximos. También lo puedo hacer para picos mínimos. Y lo hago en la siguiente página. Porque aquí ya no tengo espacio. Entonces, yo tengo para obtener el primer pico mínimo, el argumento de la función seno debe ser igual a 3 medios de pi. Entonces todo esto lo voy a igualar a 3 medios de pi. Y tendría lo siguiente. Tendría 3000 t más 1.25 radianes es igual 3000 t más 1.25 radianes sería igual a 3 medios de pi. 3 medios de pi. Entonces t sería igual a 3 medios de pi menos 1.25 entre 3000. Y esto es igual a 3 por 3.1416 entre 2 menos 1.25 entre 3000. Y esto me da 1.154 por 10 a la menos 3. 1.154 por 10 a la menos 3 segundos. Lo que sería lo mismo a 1.154 milisegundos. Ahora vamos con el segundo pico mínimo. El segundo pico mínimo, el segundo pico mínimo para esta función senoidal sería igual a lo siguiente. El segundo pico mínimo para esta función senoidal se obtiene cuando el argumento de la función seno es igual a 7 medios de pi. Entonces voy a igualar toda esta expresión a 7 medios de pi y tendría lo siguiente. Entonces tendría yo 3000 por t más 1.25 radianes es igual a ¿cuánto dije? Sí, 7 medios de pi. 7 medios de pi. Entonces t es igual a 7 medios de pi menos 1.25 entre 3000. Y esto me da 7 por 3.1416 entre 2 menos 1.25 entre 3000. Y esto me da 3.24 por 10 a la menos 3 segundos. 3.24 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces este tiempo será igual a 3.24 milisegundos. Ya está. Milisegundos. Y ya, ¿qué sería lo único que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es calcular el valor de la caída de voltaje para cada uno de estos tiempos. Y yo les puedo decir que ustedes pueden solamente calcular lo que les da el equivalente a esta expresión y a esta expresión.
Y usted dirá, pero si faltaría la del seno. Pero tomen en cuenta que nosotros obtuvimos valores del tiempo para los cuales el seno vale más 1 o menos 1. Entonces, en sí ya no es necesario calcular todo esto porque con cualquiera de los tiempos que tengamos para picos positivos nos va a salir un más 1. Para picos negativos, con tiempos con los cuales tenemos picos negativos, el seno nos va a dar menos 1. Entonces solamente hay que concentrarse en calcular el voltaje del capacitor en términos de esta expresión. Y así tendría el cálculo, y lo voy a escribir aquí, el cálculo para los picos positivos. El cálculo para los picos positivos. Cálculo para los picos positivos. Y el cálculo para los picos negativos. Los picos mínimos o negativos. El primer pico positivo lo obtenemos cuando el tiempo es igual a 1.069 por 10 a la menos 4. Entonces voy a elevar el número e a la menos 980.39 por 1.069 por 10 a la menos 4. Eso me da 980.39 menos 980.39 por 1.069 exponencial a la menos 4. Eso me da menos 0.1048. Entonces tenemos e a la menos 0.1048, lo cual me da 0.9. Entonces 0.9 se multiplicaría por 250.16. Y por 250.16 me da 225.26. 225.26. Lo voy a poner aquí. El primer pico máximo cuando v depende del tiempo. El primer pico máximo cuando v depende del tiempo, 1.069 por 10 a la menos 4. 1.069 por 10 a la menos 4 nos da igual a 225.26 volts. 225.26 volts. Ya está. Ahora vamos a calcular el voltaje para el segundo pico positivo, que es cuando el tiempo es igual a 2.2 por 10 a la menos 3 segundos. 2.2 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces ya sabemos que la función seno nos vuelve a dar un más 1 para ese tiempo. Y el cálculo estaría aquí, en este término. Y yo tendría e. Ahora estaría la menos 980.39 por 2.2 por 10 a la menos 3. Eso me da 980.39 menos 980.39 por 2.2 por 10 a la menos 3 por 2.2 exponencial de menos 3, lo cual me da 0.11. Ya bajó mucho. A ver, déjame calcular otra vez. Ya bajó demasiado, de hecho. Entonces, sería... Y sí, me da 0.11 por 250.16 por 250.16, lo que me da 28.29. Ese sería el valor del voltaje para el segundo pico máximo. 28.94 volts. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora, para el tercer pico positivo, el tiempo sería igual a 4.29. 4.29 por 10 a la menos 3. Y esto me da e a la menos 980.39 por 4.29 por 10 a la menos 3. Me da 980. 39, es 39. Menos 980.39
por 4.29 por 10 a la menos 3 me da por 4.29 exponencial a la menos 3 me da menos 4.2. Entonces sería e a la menos 4.2, lo que me da 0.01. Entonces 0.01 multiplicaría 250.16, lo cual me da 3.72 volts. Entonces aquí lo pongo. 3.72 volts. Ahí está. Ahora voy a calcular el voltaje para los picos negativos. El voltaje para los picos negativos me daría lo siguiente. Sé que para esos tiempos en los cuales obtengo picos negativos, la función seno me daría menos 1. Entonces el primer pico negativo se obtiene cuando el tiempo es igual a 1.154 por 10 a la menos 3. Entonces yo tendría un e elevado a la menos 980.39 por 1.154 por 10 a la menos 3, lo cual me da 80.39 por 1.154 exponencial a la menos 3. Lo cual me da e a la menos 1.13. Eso me da 0.32. Y sabemos que el seno es negativo. Entonces menos 0.3225 multiplicaría 250.16. Lo cual me da menos 80.69. Y aquí lo pongo. Cuando el tiempo es igual a 1.154 por 10 a la menos 3, el voltaje en el primer pico por pico negativo sería igual a menos 80.69. Menos 80.69 volts. Ya está. Ahora, cuando el voltaje depende del tiempo 3.29 por 10 a la menos 3, 3.24 por 10 a la menos 3, yo tendría el segundo pico negativo. El segundo pico negativo, sabemos que la función seno es menos 1. Lo obtendremos cuando e está elevado a la menos 980.39 por 3.24 por 10 a la menos 3. Eso me da 980.39 menos 980.39 por 3.24 exponencial a la menos 3. Entonces el número natural e estaría a la menos 3.17, lo cual me da 0.04, que multiplicaría un menos 1, menos 0.04 por 250.16 me da menos 10.43. Y aquí lo vamos a poner menos 10.43. Aquí sería menos 10.43 volts. Ahí está. ¿Y qué detalle? ¿Y hasta aquí alguna duda, pregunta? Recuerden, si hay dudas, preguntas, no hay algo claro, hagan la pregunta y si es necesario, se repite la explicación desde el principio. Entonces, como se podrán dar cuenta, a otro detalle interesante en la solución de este ejercicio es que los tiempos positivos se intercalan, los tiempos para los cuales se obtienen los picos positivos se intercalan con los tiempos para los cuales se obtienen los picos negativos.
Y esto es correcto porque recuerden que la onda senoidal oscila entre picos positivos y picos negativos. Entonces, gracias a estos valores, yo ya puedo graficar la función de onda senoidal que se está amortiguando, teniendo lo siguiente. De seguro no queda ninguna duda porque pienso que pueden tener dudas y no las estoy resolviendo y eso pues estaría mal. Sí, no sé, no tengan timidez. Y si tienen dudas, háganlas, ahorita que tenemos tiempo, háganlas con confianza para que si algo no quedó claro, porque esto podría ser a veces un poco confuso, si algo no queda claro, para que las lleven a cabo, declaren sus dudas y yo las resolveré de la mejor forma posible. ¿No quedan dudas? Muy bien, si no quedan dudas vamos a pasar con la gráfica. Entonces la gráfica se vería más o menos así. Muy bien, para el tiempo que depende, la caída de voltaje en el capacitor, que depende del tiempo, de 1.069 por 10 a la menos 4 tendríamos 225.26 volts. Entonces, 1.6 por 10 a la menos 4 segundos, más o menos estarían por aquí, más o menos por aquí. Entonces, pero ¿cuál es el punto inicial para esta gráfica? El punto inicial para esta gráfica es cuando t es igual a 0. Y cuando t es igual a 0, mi punto inicial sería mi punto inicial me daría precisamente 250 volts, porque sería el voltaje inicial en el capacitor. Entonces, si ustedes igualan t a 0 en esta posición y en esta posición, van a ver que les da el valor del voltaje inicial en el capacitor, porque con ese inicia el capacitor, que es 250 volts. Entonces, aquí yo lo pondría. El punto inicial es precisamente para t igual a 0 en 250 volts, que más o menos estaría por aquí. Donde v de t, aquí tendría v de t, aquí tendría 0 y aquí tendría al tiempo. Entonces empiezo aquí, 250. Y para el tiempo, como les decía, para el tiempo, 1.069 por 10 a la menos 4, que más o menos está por aquí, en la caída de voltaje en el capacitor sería igual a 225.26 volts, que más o menos se ubica por aquí. Y ahora yo paso del primer pico máximo al primer pico mínimo, que se ubica en 1.154 por 10 a la menos 3, que más o menos está por aquí. 1.154 por 10 a la menos 3 es 1.054 milisegundos, más o menos por aquí, por esta posición, cuando tenemos un valor de menos 80.69 volts, que está más o menos acá, menos 80.69 volts. Y ahora, para el segundo pico máximo, nosotros tenemos un tiempo de 2.2 por 10 a la menos 3 milisegundos.
digo 2.2 por 10 a la menos 3 segundos o 2.2 por 2.2 milisegundos, que más o menos estaría por aquí, en 2.2 milisegundos. Y tenemos un valor de 28.94 volts, que es mata más o menos aquí, 28.94 volts. Y ahora para el segundo pico mínimo tendríamos un tiempo de 3.29 por 10 a la menos 3 segundos, o 3.24 por 10 a la menos 3 segundos, o lo que es lo mismo, 3.24 milisegundos, que más o menos estaría por aquí, 3.24 milisegundos. Y en ese tiempo el voltaje es igual a menos 10.43 volts. Y sería menos 10.43 volts. Y para el segundo pico máximo tenemos un tiempo de 4.29 por 10 a la menos 3 segundos, o 4.29 milisegundos, que se ubica aquí. 4.29 milisegundos estaría más o menos por aquí, y tenemos un valor del voltaje de 3.72 volts, que es más o menos aquí. Entonces ya podemos enlazar todos estos puntos que hemos obtenido, y nos daría la siguiente función senoidal amortiguada. Como se dan cuenta, oscila, pero a medida que está oscilando la amplitud con respecto a los puntos máximos y mínimos, y estaría disminuyendo. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora, podría surgir una última duda. ¿En qué momento nosotros consideramos que el estado transitorio, el estado transitorio ha terminado? Bueno, ¿qué factor nos va a permitir saber esto? El factor que nos va a permitir lo que acabo de mencionar es el tiempo que deberíamos tener para que E está elevado a la menos 1. El tiempo que yo necesito conocer para que E está elevado a la menos 1 es 1 entre sigma. Por 1 entre sigma, porque 980.29 es sigma. Entonces, si T es igual a 1 entre sigma, ya tendría E a la menos 1. Y 1 entre sigma es 1 entre 980.39. Entonces yo tendría, cuando el tiempo es igual a 1 entre sigma, en este caso en particular es 1 entre 980.69, ese tiempo va a ser igual a 1.019 por 10 a la menos 3. 1.019 por 10 a la menos 3 segundos, o lo que es lo mismo, 1.019 milisegundos. Y cuando yo multiplico 4 por 1.019 milisegundos, yo obtendría 4.078 milisegundos. 4.078 milisegundos. Es decir, se considera que 4.078 milisegundos después, para este ejercicio en particular, de t igual a 0, más o menos donde nos ubicamos, más o menos por aquí, el estado transitorio se ha terminado. Porque de hecho la caída de voltaje en el capacitor en ese tiempo ya es muy pequeño en comparación con en este caso en el orden de 3 volts, en comparación al voltaje inicial, que era 250 volts. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Bueno, entonces por hoy sería todo. Por el momento me despido y les deseo un buen fin de semana. Ya nos veríamos la próxima semana para continuar con estos temas. Entonces me despido, cuídense. Si no queda ninguna duda, recuerden, si tienen dudas se puede repetir toda la explicación desde el principio. Lo importante es que no se queden con alguna duda para que todo esto se comprenda bien. Entonces por el momento me despido, se cuidan, hasta pronto.